El 3 de julio de 1908, el arqueólogo italiano Luigi Pernier halló un pequeño disco de arcilla cocida cubierto en ambos lados con una serie de símbolos impresos en forma de espiral. Este hallazgo sin precedentes se produjo en la excavación del Palacio Minoico de Festo, en el sur de la isla de Creta. Hoy, más de 100 años después, el significado de los signos de este objeto, conocido como el disco de Festos, sigue generando preguntas y teorías. Los investigadores lo han datado de entre los años 1800 y 1600 a.C. y ha habido innumerables intentos para descifrar la inscripción en espiral, algunos de ellos muy ingeniosos. Sin embargo, sigue sin haber consenso entre los expertos sobre su origen y significado, lo que ha convertido a este disco en uno de los más famosos misterios de la arqueología. Pero el misterio no termina aquí. En diciembre de 1992 se descubrió otro fragmento de disco con símbolos muy similares al del disco de Festos. Lo peculiar del asunto es que dicho hallazgo se produjo en la ciudad de Vladikavkaz, en la República de Osetia del Norte, en la actual Rusia, a casi 2000 kilómetros de distancia de donde se encontró el disco de Festos. Pero, ¿cuál es el significado del disco de Festos? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué relación guarda con el disco de Vladikavkaz? Algunos sostienen que el disco de Festos es en realidad un mapa astronómico portátil utilizado para calcular eclipses o algún tipo de calendario lunisolar. Otros proponen que se trata de un juego de mesa antiguo, similar al Megen, el cual se jugaba en el antiguo Egipto ya en el año 3000 a.C. Algunos sugieren que se trata del texto de un himno religioso o un objeto que servía como material educativo. Hay infinidad de teorías, muchas de las cuales son rechazadas por la mayoría de académicos por ser demasiado extravagantes e infundadas, como por ejemplo la idea de que el disco es una reliquia de la Atlántida, o un mapa del laberinto del Minotauro, o incluso un mapa de navegación interestelar utilizado por un extraterrestre. Incluso existe la teoría que defiende que el disco de Festos es, en realidad, una falsificación hecha por Luigi Pernier, su descubridor, con el objetivo de ganar fama mundial y notoriedad académica. Pero empecemos por el principio. ¿En qué consiste el disco de Festos? El disco, que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Heraclión, está hecho de arcilla de grano fino y es aproximadamente cilíndrico, con el diámetro variando de 15,8 a 16,5 centímetros y el grosor de 1,6 a 2,1 centímetros. En el disco de Festos hay un total de 242 símbolos. 123 se encuentran en el lado A y los 119 restantes en el lado B. Los símbolos se organizan en forma de espiral y están divididos en una especie de cajas. En el lado A hay 31 cajas y en el lado B 30. Cada caja contiene de 2 a 7 signos. Por lo tanto, como vemos, el número total de símbolos es bastante consistente entre los dos lados del disco, con pequeñas variaciones en cuanto a la cantidad exacta en cada caja. En total, de los 242 signos del disco, solo hay 45 signos distintos, los cuales se van repitiendo. Los símbolos muestran imágenes claramente identificables: seres humanos, animales, plantas, herramientas y otros objetos. Casi todas las imágenes están relacionadas con la vida cotidiana y algunas reflejan el contexto histórico de la época. Hay una cabeza emplumada, una flecha, un casco y un escudo redondo. También hay imágenes que parecen representar figuras sumerias antiguas, como la cabeza tatuada de un esclavo y una mujer con los pechos desnudos. Otros signos representan animales y plantas del mundo agrícola: una paloma, un gato, una cabra, una abeja y un atún, una margarita, una vid y un lirio. El símbolo que más veces se repite en el disco es el de la cabeza emplumada, con hasta 19 repeticiones.
seguido del casco y el escudo, que se repiten 18 y 17 veces respectivamente. Ahora que ya entendemos cómo funciona el disco, tratemos de descifrar su significado. ¿Cuáles son las teorías más prominentes sobre el significado del disco de Festos? La primera teoría que trataremos es la que sostiene que el disco de Festos es una falsificación del propio Luigi Pernier, pues si esta hipótesis fuera cierta, no tendría sentido continuar indagando en su posible significado. La realidad es que tras el famoso hallazgo hubo mucho revuelo en la comunidad de historiadores y arqueólogos, pues nunca se había encontrado un objeto de estas características. Además, resultaba muy sospechoso que tras una campaña arqueológica de lo más ineficaz para Pernier, terminase con el hallazgo de un objeto con escritura indescifrable, con una disposición en espiral. Pero sobre todo, fue el excelente estado de conservación del disco lo que llevó a algunas personas, incluido el prestigioso comerciante de antigüedades Jerome Eisenberg, a afirmar que Pernier había falsificado el disco él mismo. Sin embargo, las evidencias arqueológicas apuntan a que el disco es auténtico. En primer lugar, fue encontrado junto a otra tablilla indudablemente auténtica, escrita en el sistema de escritura minoica lineal A. En segundo lugar, hay correcciones en el disco de Festos realizadas por el escriba que no tendrían mucho sentido si se tratara de una falsificación. Existen múltiples áreas donde se borraron signos y se imprimieron de nuevos. Finalmente, en 1935 se halló una labris o hacha de doble filo en la cueva de Arcalochori, en Creta. Está forjada en bronce y data del segundo milenio a.C. Y lo que es más importante, en el centro de la pieza aparecen 15 signos que muestran similitudes con los del disco de Festos, como la cabeza emplumada de un guerrero. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Además de la labris, se han encontrado otros objetos con signos similares al del disco de Festos. Por ejemplo, este jarrón encontrado en Knossos tiene un sello estampado idéntico al signo del disco de Festos, que representa un escudo con 7 círculos. Por otra parte, existe el disco de Magliano, el cual es de origen etrusco y está datado del siglo V a.C. Este disco presenta evidentes similitudes con el disco de Festos, pues se organiza en forma de espiral y está escrito por ambos lados. El texto parece contener una serie de normas para los sacrificios y ofrendas a los ancestros y varios dioses etruscos. Además, y como hemos mencionado anteriormente, en 1992 se halló en Vladikavkaz el fragmento de otro disco con símbolos muy parecidos, del que hablaremos más adelante. Sin embargo, hay otro aspecto intrigante que ha generado cierto escepticismo sobre el hallazgo. Los símbolos del disco de Festos fueron grabados individualmente en la arcilla blanda, utilizando tipos, lo que significa que cada símbolo fue impreso con un sello en relieve, en lugar de estar grabado a mano como era lo habitual. Tanto es así que se pueden observar símbolos borrados cubiertos por nuevos símbolos encima. De esta manera, el disco de Festos se puede considerar el primer documento impreso en la historia y el único conocido del mundo antiguo, ya que no se tiene constancia de sistemas similares hasta ya el siglo VII en China, es decir, aproximadamente 2000 años después de la creación del disco de Festos. ¿Es posible entonces que el disco de Festos formara parte de una serie de muchos ejemplares? De momento, no hay respuesta a esta pregunta. Por otra parte, nunca se ha realizado una datación por termoluminiscencia, lo cual alimenta el escepticismo. Pero sea como fuere, en la actualidad, la gran mayoría de expertos creen en la veracidad del hallazgo, pues este está perfectamente documentado por Pernier y sus compañeros de expedición. Por ende, la teoría de la falsificación queda descartada. Entonces, ¿cuál es el significado de este enigmático objeto? La realidad es que existen un buen número de teorías al respecto del posible significado del disco. Tanto expertos de prestigio en los ámbitos de la lingüística, arqueología e historia, así como aficionados, han tratado de dar respuesta al enigma.
Una de las teorías más recientes y con más respaldo es la que formularon en 2014 Gareth Owens, un lingüista del Instituto Educativo Tecnológico de Creta, y John Coleman, profesor de fonética en Oxford. Pero para entender su teoría es necesario conocer otro de los mayores enigmas de la antigüedad: el problema del lineal A. La civilización minoica es considerada la civilización más antigua de Europa, pues se estima su inicio alrededor del año 3000 a.C. y su fin se sitúa entre los años 1400 y 1200 a.C. Los minoicos fueron un pueblo asentado en la isla de Creta, basado en el comercio con otras culturas como los sumerios, los griegos, los egipcios o los anatolios, y son conocidos por sus grandes palacios laberínticos. El quid de la cuestión es que se conocen dos sistemas de escrituras empleados por los minoicos: el lineal A y el lineal B. El lineal A se empleó del siglo XIX al XV a.C. para escribir el idioma minoico. Esta escritura se denomina lineal porque se compone de signos que, aunque derivados de ideogramas, ya no son reconocibles como representaciones de objetos, sino que consisten en líneas agrupadas en formas abstractas. Por otra parte, el lineal B se usó entre los años 1450 y 1200 a.C. Lo interesante de la cuestión es que el lineal B es una especie de heredero del lineal A, pero con una diferencia crucial: el lineal B se ha podido descifrar y entender, mientras que el lineal A sigue siendo un misterio. Esto se debe a que el lineal B se empleaba para escribir el griego micénico temprano, idioma que conocemos. En cambio, el lineal A se empleaba para escribir la lengua minoica autóctona que se hablaba en la isla de Creta y que en algún momento dejó de emplearse en favor del griego micénico. Tanto el lineal A como el B son sistemas mixtos, pues combinan símbolos que representan sílabas como símbolos que representan palabras o conceptos, aunque predomina el silabismo. De esta forma, el lineal A no se ha podido descifrar porque no se conoce la lengua minoica y haría falta un objeto como la piedra de Rosetta para hacerlo. En este contexto, Gareth Owens y John Coleman proponen que el disco de Festos es en realidad un precedente del lineal A, es decir, que sería uno de los pocos ejemplos que tenemos de jeroglíficos cretenses, es decir, el sistema de escritura minoico que precedió al lineal A. De esta forma, según Owens y Coleman, el disco de Festos es un ejemplo de escritura minoica y está formado por logogramas y símbolos silábicos como el lineal A y el B. Para demostrarlo, Owens compara algunos símbolos del disco con símbolos del lineal A y el lineal B, encontrando similitudes de peso y atreviéndose incluso a proponer sonidos silábicos a algunos de los símbolos del disco. Además, Owens y Coleman aseguran que el disco de Festos podría ser una plegaria a la diosa madre minoica, pues en él han identificado las palabras Ike y Aka, que según ellos significan gran dama importante y madre embarazada respectivamente. Pero aunque la hipótesis de Owens y Coleman es interesante e influyente, sigue sin ofrecer una interpretación definitiva del artefacto, pues aunque aseguran poder leer el 90% del disco, siguen sin poder conocer su significado. Llegados a este punto, es importante aclarar que buena parte de los autores coinciden en que el disco de Festos probablemente sea un tipo de escritura de la lengua minoica, pero aún así hay infinidad de teorías que sugieren otros orígenes. Hay quienes proponen que podría tratarse de una forma de escritura del griego antiguo o jónico, mientras que otros lo vinculan con los jeroglíficos de Anatolia. También se ha especulado que podría estar relacionado con la lengua hitita o el protogeorgiano, ser un documento egipcio o incluso tener su origen en alguna lengua semítica. Como podéis ver, el disco de Festos es un objeto que sigue generando una rica variedad de teorías y debates. Una de estas propuestas es la teoría de la escritura ideográfica. Son varios los autores que sostienen que los símbolos del disco de Festos pertenecen a un tipo de escritura exclusivamente ideográfica. En este tipo de escritura, cada símbolo representa un concepto o mensaje simple,
Algunos ejemplos son los caracteres chinos, los kanji japoneses o la escritura maya. También los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme, en sus orígenes, fueron basados en caracteres ideográficos. De esta forma, y según estas teorías, los signos del disco representan conceptos o ideas y no sonidos. Por ejemplo, este símbolo que parece representar a una mujer podría significar simple y llanamente el concepto de mujer, o tal vez madre, o esposa. Cabe mencionar que la mayoría de los lingüistas defienden que el disco de Festos es un silabario, es decir, que los símbolos sí representan sonidos, en concreto sílabas, pues la proporción de 45 símbolos dentro de un texto de 242 signos es propia de este tipo de escritura. En concreto, se trataría mayoritariamente de un silabario, pero con aún algunos símbolos logográficos intercalados, como es común en los primeros sistemas de escritura del antiguo Oriente Próximo. De esta forma, la idea de que el disco está escrito en un sistema exclusivamente ideográfico contradice la mayor parte de las voces, aunque tiene cabida dentro del amplio mosaico de teorías e hipótesis. Y una de las hipótesis que se enmarca dentro de la teoría ideográfica es la que propone Vitaly Surnin, un investigador ruso que se ha especializado en la decodificación y el análisis de sistemas de escritura antiguos, y en particular es conocido por su trabajo sobre el disco de Festos. En el año 2013 publicó su extenso trabajo de investigación sobre el disco, el cual es profundo y complejo, y lo que lo hace realmente interesante es que Surnin sí ofrece una traducción completa del disco de Festos. En su publicación Jeroglíficos del disco de Festos, historia y traducción completa del texto, ofrece no solo la traducción, sino que también la meticulosa metodología y procedimiento para realizarla, pues dedica una extensión de más de 80 páginas para explicar cómo ha traducido cada uno de los símbolos. De esta forma, el método que emplea Surnin para traducir el texto está basado, según sus propias palabras, en la lógica clásica, la intuición y la deducción, todo ello respaldado por un profundo conocimiento del tema por parte del autor. Es precisamente este conocimiento el que permite que la intuición y la lógica se desarrollen de manera fluida. Según Surnin, el primer paso consiste en determinar lo que representa la imagen. Este signo, por ejemplo, podría ser un ciprés, una maza de guerra o incluso un árbol con forma de maza de guerra o cualquier otra cosa que se le parezca. Una vez establecida la representación, se debe identificar su significado. Pues si identificamos que esto es una maza de guerra, su significado no tiene por qué ser maza de guerra, pues no debemos olvidar que los antiguos no eran estúpidos y también tenían capacidad semántica. En este sentido, la maza de guerra puede significar de forma literal maza de guerra o por lo contrario podría significar arma en un sentido amplio, o tal vez arma para proteger, o incluso podría significar protección, etc. Finalmente, se deben combinar los significados de los jeroglíficos de manera coherente para determinar si estos forman un sentido lógico, y lo más importante, ver si ese sentido lógico se mantiene consistente en cada lugar del texto antiguo donde se emplea. Veamos un ejemplo. Esta es la caja A26 del disco y contiene estos 4 símbolos. Según Surnin, el primer símbolo representa la cabeza de un hombre joven y simboliza la madurez. El autor concluye que se traduce por hombre. El signo del escudo redondo simboliza el deber cívico para con la patria y por ende se traduce como deber u obligación. El símbolo de la maza de guerra, que ya hemos visto anteriormente, simboliza la protección simple y efectiva y significa proteger o defender. Finalmente, el hombre en movimiento simboliza el movimiento en sí y la acción de la persona. De esta forma, según la interpretación de Surnin, el hombre en movimiento significa principalmente hacer, pero también poder, realizar, ser capaz de, prepararse, comportarse, etc. Por ende, la traducción completa de la caja A26 sería la siguiente: todo hombre debe ser capaz de proteger.
Aclarada la metodología de Surnin, os dejo con su traducción completa. Arriba veréis los símbolos originales del disco y abajo su traducción. El texto, según Surnin, empieza a leerse por el lado B. El hombre debe concebir a sus hijos con una mujer y proveer para su familia por naturaleza. Desde la infancia, todo hombre debe aprender a cultivar las plantas, sembrarlas, transportarlas y comercializarlas, coser ropa con ellas, comerlas, usarlas en el hogar, hacer cosas con ellas. Todo eso es su obligación. Encender el fuego del conocimiento en sus propias tierras y ser capaz de proteger nuestra comida espiritual. Arar y cultivar la tierra como una mujer. Ser capaz de proteger nuestras tierras fértiles, lo que se planta y crece, los bienes y productos transportados, y naturalmente a las mujeres, la casa y los niños. Cada hombre tradicionalmente cría a los hijos para guiarlos por el camino recto de la vida. En la ciudad, naturalmente, presta atención e interés a la cerámica. Enciende el fuego y lleva agua a su casa, se encarga de la cocina. Naturalmente, ama y enriquece espiritualmente a su esposa. Exactamente, el hombre guarda el conocimiento y asegura tradicionalmente su transmisión de generación en generación. Trata con cuidado y respeto a las mujeres embarazadas, a los padres ancianos y a los viejos. Se ocupa de los padres ancianos y de los viejos y los protege. Cuida de nuestra gente. Crea condiciones para las mujeres embarazadas, los padres ancianos y los viejos. El hombre también asegura la prosperidad del transporte y el comercio. La mujer tiene su propia naturaleza especial. Las mujeres son nuestras familias. Exactamente, la mujer es hábil en su propio hogar. Por lo tanto, crea condiciones para las mujeres embarazadas, así como para los padres ancianos y los viejos. Guarda el conocimiento, la fe y el honor de la propia mujer, porque el esposo, al igual que la esposa, por naturaleza, nacen gracias a la mujer. Cuida completamente la prosperidad de los asuntos marítimos y navales de nuestra nación. Y a continuación, el lado A del disco. El hombre debe ser capaz de proteger su propia casa y a sus hijos. Es su deber sagrado estar atento a todas las familias y siempre velar por su bienestar. Cada hombre debe dar alimento a los enfermos y a los niños y proveer para su propia familia. Es su deber. Proveer el entierro de los fallecidos. El hombre debe tener solo una esposa. Esta es la ley más importante de la naturaleza. Por naturaleza, el hombre debe ser saludable y fuerte. La salud se transmite a los hijos a través de la mujer. El hombre debe tratar con amor el conocimiento de las ciencias, ser honesto y sabio. Cada hombre promueve la difusión del conocimiento y de su propio oficio entre los pueblos salvajes. El hombre debe seguir estas tradiciones. El hombre debe proporcionar completamente, según los ciclos naturales, la agricultura y la eminencia de los canales de riego, así como la pesca. El hombre debe seguir estas tradiciones. Repetimos que cada hombre promueve la difusión del conocimiento y de su propio oficio entre los pueblos salvajes. El hombre debe seguir estas tradiciones. El hombre debe usar ropa y tratarla con cuidado. La mujer debe ser la encargada de hilar la tela para esa ropa. Esta es una regla y un deber importante. Cada hombre debe ser capaz de protegerse a sí mismo y tener conocimiento de las fuerzas existentes de la naturaleza, las cuales son escritas por el profeta. Cada hombre debe proporcionar completamente, según los ciclos naturales, la agricultura y la eminencia de los canales de riego, así como ser capaz de proteger lo que está escrito por el profeta. Y hasta aquí la traducción del disco de Festos que propone Vitaly Surnin. Podéis encontrar su trabajo en un enlace de la descripción. Como veis, según su interpretación, el disco de Festos es un código de conducta para el hombre. Y aunque su propuesta es muy creativa, original y fascinante, no deja de ser otra más de las hipótesis sobre el significado del disco. Su interpretación no puede ser demostrada como verdadera, pues no existe un corpus de documentos lo suficientemente extenso que permita verificarlo a partir de la comparación con estos.
Tampoco hay nada parecido a una piedra roseta para los jeroglíficos del disco. De esta forma, no se puede dar por definitiva su teoría, pues carece de fundamentos sólidos. Aún así, es un ejercicio fascinante que nos sirve para reconocer la forma de pensar de los antiguos, sus sistemas de escritura y la forma de trabajar de los filólogos y epígrafes. Pero, ¿y qué hay sobre el disco de Vladikavkaz que contiene importantes similitudes con el disco de Festos? El disco de Vladikavkaz es un fragmento de un disco de arcilla que fue descubierto en diciembre de 1992, en el sótano de una casa construida en 1880 en la ciudad de Vladikavkaz, Rusia. Tras el hallazgo, el disco fue llevado al Museo de la República de Osetia del Norte por su anónimo descubridor. Tras permanecer varios años almacenado, fue examinado en 1996 por Vladimir Alexandrovich Kuznetsov, doctor en historia y profesor, quien tomó varias fotografías del mismo. Lo más sorprendente es que poco después, en el año 2001, el disco desapareció sin dejar rastro, por lo que a día de hoy solo se puede estudiar a partir de algunas fotografías. Por sus obvias similitudes, el disco de Vladikavkaz se compara a menudo con el disco de Festos, pero a diferencia de este, el cual está grabado en ambas caras con sellos o moldes para cada signo y un punzón en las separaciones, el disco de Vladikavkaz está grabado a mano con un punzón en una sola cara. Para la investigadora Efi Poligianaki, que fue quien lo dio a conocer en 1997, no hay duda de que se utilizó el mismo sistema gráfico para ambos discos, pues se observan evidentes similitudes. La realidad es que la mayoría de expertos consideran que el disco de Vladikavkaz es una falsificación. Su misteriosa y súbita desaparición es la principal causa de las sospechas del mundo académico. Además, en el año 2002, el subdirector del Instituto de Historia y Arqueología de la Universidad Estatal de Osetia del Norte, Nazim Gizrati, acusó a Kuznetsov de ser él mismo quien habría modelado el fragmento del disco de Vladikavkaz y le pidió que detuviera su investigación, lo que supuestamente llevó a la inesperada desaparición del artefacto. De esta forma, y muy a nuestro pesar, el disco de Vladikavkaz no puede considerarse un objeto relevante para resolver el misterio del disco de Festos. Así que, sea como fuere, el disco de Festos sigue siendo un enigma sin resolver. Desde su hallazgo en 1908, centenares de investigadores han desarrollado sus teorías al respecto, en busca de respuestas. Sin embargo, las preguntas ¿cuál es su significado? Y ¿cuál era su propósito original? Siguen más vigentes que nunca. ¿Y vosotros, qué opináis? ¿Hay alguna hipótesis que os convenza? Me gustaría leer vuestras opiniones y teorías en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para no perderos futuros vídeos. Nos vemos pronto en una nueva entrega. Hasta la próxima.